Me llamo Isabel Navarro y tengo 40 años. Soy profesora de literatura española en una de las universidades más prestigiosas de Madrid. A lo largo de mi carrera, he dedicado mi vida al estudio y la enseñanza de la literatura, analizando las palabras de Cervantes, Lorca y Unamuno con la misma pasión con la que otros viven sus propias historias de amor. Sin embargo, mi propia historia parece haberse detenido hace mucho tiempo, congelada en un pasado que preferiría olvidar. Hace más de una década, creía en el amor. Me casé joven, convencida de que había encontrado a la persona con la que compartiría el resto de mi vida. Pero con el tiempo, el amor se convirtió en rutina, la rutina en distancia, y la distancia en un divorcio silencioso y doloroso. Desde entonces, aprendí a ser independiente, a no esperar nada de nadie, a llenar mis días con conferencias, clases y artículos académicos. Mi nombre es respetado en los círculos intelectuales, mis estudiantes me admiran y mis colegas me consideran una de las mentes más brillantes en mi campo. Pero cuando las luces del aula se apagan y regreso a casa, solo me acompaña el eco de mi propia soledad. Madrid es una ciudad de contrastes, una mezcla fascinante entre lo antiguo y lo moderno. Aquí, la libertad se respira en cada calle, en cada café donde se discuten ideas, en cada librería donde las palabras desafían las normas. Pero por más que la sociedad avance, los prejuicios y las miradas inquisitivas siguen acechando. Una mujer como yo, que ha elegido la soledad en lugar de la compañía, que ha preferido el conocimiento a la búsqueda de un nuevo amor, sigue siendo un misterio para muchos. ¿Por qué estás sola, Isabel?, me preguntan algunas amigas con compasión disfrazada de curiosidad. Yo sonrío y respondo que estoy demasiado ocupada para pensar en ello. Lo que nunca imaginé es que la misma universidad donde enseño, donde construí mi carrera con tanto esfuerzo, se convertiría en el escenario donde mi vida cambiaría para siempre. Porque hay encuentros inesperados, miradas que desafían certezas, y momentos en los que la literatura deja de ser solo palabras en un libro y se convierte en una historia que estamos destinados a vivir. Me di cuenta de eso desde el primer día. Diago no es como los demás estudiantes. Mientras la clase tomaba notas atentamente, él me miraba fijamente, como si cada palabra que yo decía despertara algo más profundo dentro de él. En las discusiones en clase, su voz sonaba segura, desafiando las interpretaciones clásicas de las obras que estábamos analizando. Su visión de Lorca, de la tragedia de Bodas Sangrientas, no es una visión convencional. Me sorprendió lo que dijo sobre los límites de la libertad y el deseo con la madurez. Sus argumentos eran audaces pero siempre bien fundamentados. Y aunque intenté no demostrarlo, me encontré escuchándolo con más atención de la necesaria. Después de una de sus presentaciones más maravillosas sobre Unamuno, lo encontré esperándome a la salida del aula. «Profesor Navarro, ¿puedo hablar con usted?». Asentí, todavía absorto en su profundo discurso. Caminamos hasta mi oficina y él se sentó en la silla frente a mi escritorio con la confianza de alguien que sabe que tiene algo importante que decir. «Estoy haciendo mi tesis sobre el concepto de destino en la literatura española, pero hay algo que no puedo definir. Me gustaría pedirte consejo». Pasamos muchas horas discutiendo este tema. Lo que comenzó como una conversación académica se convirtió en algo más. Sí, hablamos de literatura, pero también hablamos de la vida, del tiempo, de la lucha constante entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Descubrí que Diago no solo era inteligente, sino también apasionado, un inconformista, con una visión del mundo que me recordaba al mundo de mi juventud, que había enterrado bajo la rigidez de la academia durante muchos años. Unos días después nos conocimos en un congreso literario en el centro de Madrid. Luego del evento, cuando salíamos del teatro donde se realizó el evento, nos propuso dar un paseo. Acepté sin pensarlo mucho. Las calles de Madrid se iluminan con el cálido resplandor de las farolas. Caminamos lentamente, hablando de todo lo existente, con la unanimidad de dos almas que se habían encontrado en el lugar y momento adecuados. Cuando nuestras miradas se encontraron bajo la luz de la luna, supe que algo había cambiado. La diferencia de edad, las barreras entre profesor y alumno, todas esas cosas por primera vez parecían haber desaparecido. Me dije a mí mismo que mis sentimientos por Diago eran solo un capricho pasajero, un reflejo de mi admiración por su inteligencia y su pasión por la literatura.
Me convencí de que la diferencia de edad, la relación profesor-alumno, las reglas no escritas que gobernaban mi mundo, eran razones suficientes para trazar líneas claras entre nosotros. Pero Diago no me lo puso fácil. La manera en que me miraba, la manera en que se acercaba a mí por razones inocuas, una pregunta sobre un libro, una pregunta sobre su tesis, un comentario sobre un poema que acababa de leer, todo en él hablaba de una intención que iba más allá de lo académico. No solo es un excelente estudiante, sino también un hombre decidido y seguro de lo que quiere. Y con cada encuentro, cada conversación que duraba más de lo necesario, cada sonrisa cómplice, sentí que las barreras que había construido se debilitaban. El punto de inflexión se produjo durante un viaje de estudios a Granada, organizado por la Universidad para los mejores estudiantes de la facultad. Granada, la ciudad de Lorca, la ciudad donde la poesía y la tragedia se entrelazan en cada rincón. El último día, tras visitar la casa museo de Federico García Lorca en la Huerta de San Vicente, nos quedamos mientras el resto del grupo regresaba al hotel. Paseamos por los jardines, bajo la sombra de los cipreses, rodeados del olor a azahar y de los recuerdos de un pasado trágico. En ese momento, Diago rompió el silencio. «Isabel». Su voz sonaba decidida, pero había en ella un dejo de debilidad que nunca le había oído decir antes. «No quiero seguir fingiendo que esto no existe». Me detuve, sin atreverme a mirarlo. «Diago, no digas eso», susurré sabiendo que si lo miraba me sería más difícil mantener la postura. «¿Por qué no?», insistió y se acercó. «Sabes que es verdad. Hay algo entre nosotros, puedo sentirlo también. Lo sé, lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero admitirlo era como admitir que algo en mi vida, en mi cuidadoso equilibrio, estaba a punto de desmoronarse. Esto no puede ser», dije suavemente. «Yo soy tu maestro. Hay demasiadas razones por las que esto no puede suceder». «¿Qué pasa con nuestros sentimientos?», preguntó acercándose, acortando la distancia entre nosotros. «¿No es eso suficiente?». Mis labios se separaron, pero no recibí ninguna respuesta. La verdad es que, por primera vez en años, sentí algo real, algo que me hizo sentir viva. Pero también hay miedo. Miedo a lo que dirían los demás, a lo que significaba entregarme a un amor que desafiaba todas las reglas que había seguido hasta entonces. Diago levantó la mano como para tocarme, pero luego se detuvo, esperando mi reacción. «No tienes que responder ahora mismo», susurró. «Solo dime que no te soy indiferente». No pude decirle que no, porque eso sería una mentira. Y en ese momento, supe que la guerra dentro de mí acababa de comenzar. Sabía que amar a Diago era un riesgo, un desafío a todo lo que había construido. Pero al mismo tiempo, cuando estoy con él, siento que mi vida adquiere un nuevo significado. Sin embargo, el miedo me carcomía por dentro. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿Qué pasaría si después de unos años Diago se diera cuenta de que nuestra relación fue solo temporal? Yo tenía entonces 40 años. Tiene solo 25 años. En algún momento, encontrará una mujer más joven, alguien con quien pueda compartir sus sueños sin la carga de un pasado complicado. Y entonces, todo explotó. Los padres de Diago se enteraron de nuestra relación. No sé cómo ni cuándo, pero todos los días aparecía en mi oficina con expresión tensa y ojos oscuros por la frustración. «Mis padres lo saben», dijo con voz tensa, y estaban muy enojados. Me quedé en silencio, sintiendo nervios en el estómago. «Dijeron que me estabas manipulando, que me estabas utilizando», continuó, con la mandíbula apretada. «No es amor, es solo una obsesión temporal y me arrepentiré». Sus palabras eran un eco doloroso de mi propio miedo. «Isabel, quiero que sepas que no me importa lo que digan», enfatizó mirándome a los ojos. «No dejaré que decidan por mí». Pero sus padres no fueron los únicos que se opusieron. El rumor se extendió por la universidad como un reguero de pólvora. Susurros en los pasillos, miradas furtivas en las reuniones académicas. Algunos compañeros me defendieron, pero otros aprovecharon para atacarme. «¿Cómo conociste a un estudiante así?», dijeron otros con desdén. Y entonces ocurrió la peor amenaza. Un grupo de profesores decidió presentar una denuncia formal ante el comité universitario, alegando que yo había utilizado mi cargo para influir en Diago.
Solo pensarlo me hace sentir mal. Sé que eso no es verdad, pero en un mundo donde la apariencia lo es todo, ¿quién me creería? Las noches de insomnio duraron eternamente. Mi carrera, mi reputación, todo lo que había trabajado tan duro para construir a lo largo de los años, estaba en juego. Y aunque Diago me miraba con ojos tan atentos como de costumbre, con tanta devoción, todavía no podía ignorar el hecho. Una tarde, mientras la débil luz del sol entraba por la ventana de mi oficina, supe lo que tenía que hacer. «Diago», dije suavemente, «no podemos seguir así». Su expresión se endureció. «No me hagas esto, Isabel», susurró. «Ahora no». Miré hacia abajo y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «Tienes toda la vida por delante», continué, intentando mantener la voz tranquila. «Solo soy un obstáculo para ti». «Eso no es cierto». «Sí», insistí, tratando de ignorar el dolor en su rostro. «Tus padres tienen razón. Esto no puede durar. Un día lo entenderás». Diago me miró como si no me reconociera, como si la mujer que tenía frente a él no fuera la que una vez amó. «Si eso es lo que quieres». Su voz era un susurro amargo. «No te lo rogaré». No respondí. «No puedo». Unos días después, me enteré de que había ido a París para continuar sus estudios de doctorado. Se fue sin decir palabra, sin dejar rastro. Y por primera vez en mi vida, sentí que lo había perdido todo. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y los meses en años. Seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Como si la despedida con Diago no hubiera dejado un vacío en mi interior. Cada mañana me levantaba, iba a la universidad, impartía mis clases con la misma pasión de siempre, escribía artículos, asistía a conferencias. Pero todo era mecánico. Mi mundo, antes lleno de palabras y literatura, ahora parecía vacío. Algunas noches, cuando el cansancio me vencía, permitía que mi mente viajara a París. Me preguntaba cómo estaría, si me habría olvidado. Pero nunca tuve el valor de buscar su nombre en Internet. Tenía miedo de encontrar una foto de él con otra mujer, de descubrir que había construido una vida sin mí. No supe de Diago hasta años después, cuando su nombre comenzó a aparecer en publicaciones académicas y conferencias internacionales. Se había convertido en un respetado investigador de literatura comparada, especializado en poesía española del siglo XX. Su trabajo era brillante, su análisis, profundo. Leía sus artículos con la misma fascinación que había sentido por él desde el primer día. 5 años después de nuestra última conversación, el destino decidió cruzar nuevamente nuestros caminos. Fue en un congreso de literatura en Barcelona. Yo había sido invitada como ponente, y aunque ya no era la mujer que solía ser, aún conservaba el respeto de la comunidad académica. No esperaba verlo. Estaba en el vestíbulo del hotel, hojeando el programa del evento, cuando escuché una voz a mis espaldas. «Profesora Navarro». Mi corazón se detuvo. Me giré lentamente y ahí estaba él. Ya no era el joven estudiante de mirada inquieta que recordaba. Ahora, frente a mí, había un hombre de 30 años, con una seguridad que antes no tenía, con una presencia que imponía. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, intensos, profundos, cargados de emociones contenidas. «Diago», susurré, sin poder evitar que su nombre escapara de mis labios. Él sonrió, pero no era una sonrisa nostálgica. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que quería. «Te he estado esperando», dijo con calma. Nos sentamos en la terraza de un café cercano, y por primera vez en años, hablamos sin miedo. Me contó sobre París, sobre sus logros, sus viajes, sus noches de insomnio frente a manuscritos antiguos. Y yo le hablé de mi vida en Madrid, de mi trabajo, de cómo había intentado seguir adelante. «¿Lo lograste?», preguntó de repente. «¿El qué?». «Seguir adelante sin mí». No supe qué responder, porque la verdad era que no, nunca lo había logrado. El congreso terminó al atardecer, pero ninguno de los dos quería despedirse. Caminamos juntos por las calles adoquinadas de Barcelona, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. La ciudad respiraba historia y belleza, y en ese instante sentí que el tiempo nos había dado una segunda oportunidad.
Esta vez no voy a dejar que huyas, dijo, deteniéndose en medio de la calle. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no quiero huir, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo me permití ser feliz.